Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, líderes para la educación comunitaria, adscritos a la modalidad indígena. Teníamos pendiente desarrollar un tema muy importante con ustedes, lo que es a la atención a la diversidad. Sabemos que muchos de los materiales que se les están compartiendo a ustedes van en español, ¿no? Y que, pues, estamos considerando de que ustedes hacen las adaptaciones pertinentes para que los trabajen con sus alumnos. Sin en cambio, para ello, pues sí es importante que ustedes reciban información, reciban asesoría de cómo es que ustedes van a estar trabajando con sus niños hablantes de la lengua indígena. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que es la explicación con el tema de atención a la diversidad. Pues ahora sí que va a ser expuesto por mi compañero Daniel Agustín Ramírez. Pues adelante, Daniel. Buenas noches. Gracias, buenas noches, maestro Sotero. Vamos a explicar un poco ya lo que comentabas en la atención a la diversidad, ¿sí? Vamos a comentar principalmente dos aspectos, una parte de la orientación, de cómo se va a trabajar el trabajo o cómo realizarse el trabajo con los niños hablantes de la lengua indígena. Antes, les quiero comentar a todos ustedes, líderes para la educación comunitaria de todos los diferentes programas, así como los académicos de acompañamiento y los supervisores de zona que también le están llevando seguimiento a todos los programas y modalidades. Les comento que trabajamos con lengua indígena en las siguientes regiones: Acasochitlán, Chapulhuacán, Huehuetla, Huejutla, Izmiquilpan, San Bartolo, San Felipe Orizatlán y Zacualtipán, con las lenguas que ya se mencionaba, el náhuatl, ñañú y ñujo. ¿Sí? Entonces, vamos a comentar un poco de la importancia de la lengua indígena en el aula, y aquí me permito compartir con ustedes este pequeño párrafito que dice: es indispensable hacer de la lengua un objeto de estudio, pero también hacer de la lengua un vehículo de la enseñanza. No basta enseñar la lengua, hay que enseñar en la lengua. Y ahí está quien escribe, ¿sí? Silvia Schmelkes, ¿sí? Es una investigadora que está muy interesada en estudiar la lengua y cómo hacer que los niños que viven en este contexto aprendan a leer y escribir. Y menciono que tan importante es la educación bilingüe en el aula, que pongo aquí 5 aspectos. Primero, el maestro, el docente que va a estar enfrente de un grupo con niños que hablan alguna lengua indígena, debe de ser un docente bilingüe, ¿sí? Y por qué no, si sabe más otras lenguas sería mejor, ¿no? Entonces ahí el primer punto dice: un docente debe ser bilingüe. Así es que más adelante también aquí vamos a ver si algunos de ustedes, como líderes para la educación comunitaria, héroes de acero, están en alguna comunidad y no hablan alguna lengua indígena. Más adelante vamos a comentar cómo lo pueden hacer para apoyar a estos niños. Segundo aspecto, ¿sí? Ese maestro debe conocer la cultura de la comunidad y realizar ambiente alfabetizador y de aprendizaje bilingüe o trilingüe. Bueno, pues ahí están las lenguas indígenas, la segunda lengua, el español, pero también tenemos niños que vienen de los Estados Unidos o de otra parte de la República. Entonces, si en su aula existen niños que hablan diferentes lenguas, pues los ambientes también deben de ir trilingüe, y así todas las lenguas que se hablen, porque se le tiene que dar la atención a cada niño que tengamos en nuestras comunidades que atendemos. Tercer aspecto, el docente debe de favorecer el diálogo bilingüe en la relación tutora y promover exposiciones en lengua indígena. Sí, es un tercer aspecto que no se debe de olvidar, sobre todo para
para ustedes como líderes que atienden la población indígena, ¿sí? Y también para aquellos líderes que están ya cerca de la ciudad de Pachuca, de Tulancingo o de algunos otros municipios, ¿sí? Que ya hablan más el español, pero con el simple hecho de que haya un niño que habla alguna lengua indígena, se debe de aplicar esta metodología. Cuarto aspecto, practicar la oralidad y la escritura bilingüe. ¿Sí? Esto es importante. No solo hablar la lengua indígena con el niño, sino que también llevarlo a la escritura desde lo que el mismo alumno conoce. Como quinto aspecto le pongo promover el aprendizaje colaborativo social en la escritura, ¿sí? Si nos remitimos a un poco de la historia de cómo se ha desarrollado nuestras comunidades con el trabajo comunitario, ¿sí? Nos damos cuenta que existe ese trabajo colaborativo que en un día o en un mes hacen una faena entre todos, ¿sí? Y sale el trabajo de forma rápida, pues podemos retomar esa parte y en el aula no trabajar de manera individualizada, sino que podemos juntar a 2, 3 o todo el grupo que haga un texto y aquí le llamamos un aprendizaje colaborativo social en la escritura, que todos los niños participen, ¿sí? Porque ellos están acostumbrados de ver a su papá, a su mamá, trabajar en grupo y se hace un trabajo rápido. Bueno, es aquí donde está, digamos, la importancia, ¿sí? De cómo tenemos que atender a nuestros niños partiendo desde la lengua indígena para que haya un mayor aprendizaje, una mejor comprensión. Es muy probable que ustedes dirán que sí se aprende a escribir en español, ¿sí? Sí escribe el niño, pero no comprende lo que se le enseña, ¿sí? Y si partimos de su lengua, es allí donde veremos, digamos, más producciones escritas, porque el niño solito, al comprender todo lo que el maestro, todo lo que ustedes como líderes le expliquen y le digan, va a comprender mejor y estamos seguros que van a tener más escritos en lengua indígena y desde luego posteriormente ya va a ir pasando lo que es el español. Bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer también para trabajar lo que es la lengua indígena y el español? Bueno, primero tenemos que conocer a nuestros alumnos, ¿sí? A los niños con quienes estamos trabajando, y para esto vamos a explicar un poco cómo hacerle a través del diagnóstico sociolingüístico, ¿sí? El diagnóstico sociolingüístico es una de las primeras actividades que debe realizar el líder en la comunidad, ¿sí? Le llamamos diagnóstico sociolingüístico, para que conozca las habilidades lingüísticas de las niñas, niños y jóvenes adolescentes. Y así plantear las estrategias adecuadas de comunicación. El diagnóstico es un registro del uso de las lenguas de cada estudiante que ofrece información al líder para la educación comunitaria, para tomar decisiones sobre el desarrollo de las actividades. Y para realizarlo es necesario observar y escuchar cómo se expresa el alumno en la escuela, en su casa y de manera general en la comunidad, así como entrevistar a los padres de familia para que den referencias de sus hijos respecto al dominio de la lengua y realizar el registro correspondiente, ¿sí? Entonces, también en esta diapositiva sobre el diagnóstico lingüístico pongo 5 aspectos, ¿sí? Que aquí las respuestas ya lo leímos ahorita. Dice, ¿qué es? ¿Sí? El diagnóstico lingüístico, ¿sí? Si ustedes vieron en el escrito que acabo de leer, ahí está la explicación, ¿sí? Es un formato que se llena para conocer cómo es el dominio, cómo hablan los niños en el aula
sobre la lengua. ¿Quién sabe más lengua indígena? ¿Quién sabe más el español? ¿Quién está apenas entendiendo? Todo esto nos va a arrojar ese formato. ¿Cuándo se realiza? ¿Sí? Ya lo decía el texto, se realiza al inicio, porque tenemos que conocer nuestros alumnos al inicio del ciclo escolar. En lo que vamos a trabajar sobre el diagnóstico, vamos a trabajar en este mes de septiembre y octubre para requisitar este formato. Más adelante les vamos a explicar cómo. ¿Para qué me sirve? Bueno, para identificar a los alumnos. Les va a servir para eso. ¿Quién domina tal lengua? Para que en base a eso ustedes puedan tomar acciones para trabajar con los alumnos. ¿Cómo lo requisito? Igual, ya lo decía, a través de observación, a través de una plática con los padres de familia, para que les informen cómo, ahora sí que se expresa el niño, cómo maneja su lengua indígena con ellos y en la comunidad. Entonces, no se les olvide, es a través de una observación, también observación en el juego, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Sabemos que con esta situación que estamos pasando en la pandemia va a ser un poco difícil, por eso que se les va a dar un poco más de tiempo para requisitarlo. ¿Quién lo requisita? Ustedes como líderes para la educación comunitaria, para que conozcan sus niños, de cómo se desenvuelven, ¿sí? Y en este momento les presento el formato del diagnóstico lingüístico. Ya no vamos a leer lo que está ahí, ese pequeño texto, porque es parte de lo que ya comentamos. Nos vamos directamente a las instrucciones que dice: llena los datos generales de cada uno de los estudiantes. Luego, en diferentes momentos, mediante la observación y preguntas directas al padre o a la madre, reúne la información que se pide marcando con una X. Quiero enfatizar en estos datos generales que pongo allí: nombre del alumno y fecha de elaboración, ¿sí? Y abajito dice nombre del líder y lengua y variante, ¿sí? Ahí es del líder, lengua y variante. Estoy seguro en cada una de las lenguas, así como el ñañú, como el ñujú, tiene sus variantes. En el caso de la huasteca está la variante T y TL. Posteriormente viene la localidad de servicio, el municipio y estado, lugar de nacimiento del alumno, municipio y estado, lugar de nacimiento, sexo, edad y grado, lengua materna del alumno y la variante de la lengua indígena que habla, ¿sí? Ahora, lo ideal es que si el líder, su lengua materna y la variante, en este caso, si es TL, por decir un ejemplo, se le asigne en una comunidad que también a los niños que va a atender sea de la misma variante, para que haya una buena comunicación. Sí, esto es lo ideal. Lenguas que habla el alumno, además de la materna, bueno, allí se escribe todas las lenguas. En este caso, si se le puso como lengua materna arriba el ñañú, pues la segunda lengua sería el español, y así cada uno de estos, ¿sí? Más abajo dice el uso de las lenguas en el aula. Solamente vamos a checar unos aspectos, pero dice, número 1, de manera general, usa más la lengua indígena, ¿sí? Y el número 2, que está al lado derecho, dice, de manera general, usa más el español. Desde luego, si el alumno, ¿sí?, usa más la lengua indígena, le voy a poner una X en lengua indígena. Pero si mi alumno usa más el español, la X le voy a poner en el recuadro donde corresponda. La 3 dice, explica sus opiniones en lengua indígena. El otro dice, explica sus opiniones en español. ¿Puede usar ambas lenguas para explicar sus opiniones? Puede usar ambas lenguas para explicar sus opiniones con interferencias. Usa más la lengua indígena cuando participa en actividades grupales. Y luego dice, usa más el español cuando participa en actividades grupales. Si se dan cuenta, si un niño es monolingüe en lengua indígena,
por lógica, voy a poner la letra X en 1, 3, 5 y 7. Si el niño es monolingüe en español, voy a contestar, le da al lado derecho, ¿sí? O lado izquierdo de la hoja, número 2, 4, 6 y 8. Esto nada más lo que yo vea como docente en el aula. El uso de las lenguas en el juego. Usa la lengua indígena o usa el español. Usa ambas lenguas fácilmente o usa ambas lenguas con interferencias. Igual, depende de lo que el niño hable. El uso de las lenguas en el trato con sus padres, ¿sí? La madre del estudiante usa más la lengua indígena cuando habla con él o ella. En el otro lado dice si habla más con el español. El estudiante responde en lengua indígena a su madre. En el otro dice si responde en español. ¿Sí? El padre del estudiante usa más la lengua indígena cuando habla con él o ella. ¿Sí? En el otro dice el padre del estudiante usa más el español cuando habla con ella, ¿sí? Con él o ella. El otro dice, el estudiante responde en lengua indígena a su padre. El número 9, la que sigue, dice, la madre del estudiante solo habla la lengua indígena con él o ella. El padre del estudiante solo habla en lengua indígena con él o ella. ¿Sí? Y entonces en el otro lado dice, la madre del estudiante solo habla en español con él o ella. Y el padre del estudiante solo habla en español con él o ella. Bueno, ¿por qué se necesita mucha observación, como ya se decía en un principio? Precisamente aquí tenemos que requisitar bien este formato, ¿sí? Entonces tenemos que entender y ver a través de la observación dónde se tiene que requisitar. Viene con el inciso de valoración de las lenguas, ¿sí? Aquí más se refiere al niño, ¿sí? El primer punto que dice, a este niño o niña le gusta hablar en su lengua indígena. En el otro lado dice, a este niño o niña le gusta hablar en su lengua indígena, no le gusta hablar en su lengua indígena, le gusta el español, ¿sí? El otro que dice, a este niño, niña, le gusta aprender a escribir en su lengua indígena, y en el otro lado dice, a este niño, niña, no le gusta aprender a escribir en su lengua indígena, prefiere el español, ¿sí? Entonces se dan cuenta, en estos recuadros tenemos que requisitarlo bien, tal y como el niño nos llega o llega a hablar, ¿sí? Para que nosotros veamos cómo se está expresando, y eso precisamente entra en la valoración de la lengua, porque puede ser que ese niño sí habla lengua indígena, pero no le gusta hablar, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a llevar más después a cómo trabajar con cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, el último dice, el número 11, en valoración de las lenguas, dice, al padre le gusta que aprenda a leer y escribir en la lengua indígena, y en el otro dice, al padre no le gusta que aprenda a leer y escribir en la lengua indígena, ¿sí? Entonces aquí mucho también depende de lo que el papá diga para que también como docente puedan apoyarse, ya sea para que los apoye o que no los apoye para que ese niño aprenda, ¿sí? Esto es importante que ustedes analicen cada uno de los recuadros. Ya que se terminó de analizar hasta allí valoración de la lengua, ahora dice, para determinar el tipo de monolingüismo o bilingüismo, lee las siguientes definiciones, ¿sí? Bilingüe coordinado, usa y domina las dos lenguas de manera semejante. Bilingüe compuesto, usa las dos lenguas, pero con algunas interferencias en ambas lenguas. Bilingüe subordinado, usa la lengua indígena solo en contextos familiares, utiliza más el español, una lengua domina a la otra. O si es monolingüe, habla
entiende y usa solo la lengua indígena o español. O sea, ahí entran los monolingües. Más después viene, dice, apóyate en la siguiente tabla, marca con una X el recuadro que corresponda con las características del estudiante. Y dice, monolingüe en lengua indígena. Si mayoritariamente se han tachado los cuadros de la izquierda, es muy probable que sea monolingüe en lengua indígena. Monolingüe en español. Si mayoritariamente se han tachado los cuadros de la derecha, es muy probable que sea monolingüe en español. Bilingüe coordinado. Si se han tachado las opciones, ahí viene A5, B3, C3, C4, C7 y C8, es muy probable que sea un bilingüe coordinado. Bilingüe compuesto. Si se han tachado las opciones A6 y B4, muy probablemente sea un bilingüe compuesto. Bilingüe subordinado. Si se han tachado las opciones A4, A8, C4, C8, muy probablemente sea un bilingüe subordinado. El español domina. Como les decía, es muy importante que analicen cada una de las cuestiones en el cuadro para que saquen bien la información. Y más adelante vamos a ver, pero aquí también nos detenemos un poco, ¿sí? Si es un niño que ustedes, de acuerdo a la observación, le pusieron bilingüe coordinado, con ese niño no van a tener problemas tanto en los libros, aunque venga en español, porque va a comprender, porque sabe el español, ¿sí? Es un ejemplo donde también ustedes se pueden apoyar, pero si nos vamos al extremo, que es monolingüe, y si es monolingüe en español, tampoco hay problema porque hay materiales en español, pero si es monolingüe en lengua indígena, es ahí donde puede ser de que el niño no comprenda nada de lo que se le diga si se le dice todo en español. Ya que llenaron esos cuadros, dice, después de hacer el diagnóstico, los líderes colocan a sus estudiantes en alguno de los siguientes escenarios lingüísticos. Responde marcando con X en sí o no. Son cinco escenarios que se maneja aquí. Voy a nada más comentar algunos. Ejemplo, dice, escenario 1. Habla la lengua materna, que es la lengua indígena, y esta es la que predomina en la comunicación con sus compañeros en el aula y comunidad. ¿Sí? Pues allí ya le van a tachar si sí, allí sí o no, con X. Pero luego, más abajito, en el segundo punto, dice, ¿sabe leer y escribir en su lengua materna? Indígena, en este caso, si es que contestaron el número 1. ¿Sabe leer y escribir en la segunda lengua, español? Nada más un breve análisis. Si alguien llena en la primera, que es su lengua materna y es la que predomina, y le pone como sí, pero dice que sabe leer y escribir en la segunda lengua, en español, dice que sí, y en lengua indígena dice que no, hay una contradicción. ¿Cómo es posible que el niño es casi monolingüe en lengua indígena, todo habla en lengua indígena, y escribe en español y no escribe en su lengua? ¿Cuál es el análisis? Puede ser que sí escriba el español, porque nunca se le enseñó a escribir en lengua indígena, pero además esa escritura en español puede ser que nada más sea copiado en el pizarrón, ¿sí? Nada más transcribe, porque no puede ser que hable la lengua indígena, domine en todas partes y esté escribiendo en español. Pero son análisis que ya lo hace el líder para la educación comunitaria como más profunda en su grupo, ¿sí? Y entonces, el segundo escenario dice, ¿habla la lengua indígena? ¿Sabe leer y escribir en su lengua materna, indígena? ¿Usa algunas palabras en español? ¿Sabe leer y escribir en su segunda lengua? En ese caso, el español. Todo esto, si requisitamos bien este formato, nos va a llevar a muchas cosas, a muchas reflexiones para saber cómo atender, cómo darle estrategias a cada uno de los alumnos que se atienda en grupo, en comunidad, ¿sí? Ya que terminamos de llenar este cuadro de acuerdo a lo que nos pide, dice ubicación de los estudiantes. Con la ubicación de los estudiantes en los escenarios, los líderes proponen diversas formas de apoyo
involucrando como monitores a los estudiantes que cuentan con el mayor grado de bilingüismo coordinado, equilibrado. ¿A qué se refiere con esto? Cuando ustedes se den cuenta que tienen en su grupo a los niños que son bilingües, y si tienen unos niños monolingües, pues esos niños que son bilingües les pueden ayudar para apoyar a esos niños que no entienden nada el español. Para eso está el diagnóstico lingüístico. Y en este momento solamente les presento ahí en la pantalla, se dan cuenta, el diagnóstico lingüístico de todo lo que ya de manera general se ha explicado, se ha leído unas partes. Ahí está en 2 hojas, ¿sí? En esta hoja, en esta presentación, está la imagen de 2 hojas que se compone el diagnóstico lingüístico y que esto debe ser llenado por cada uno de los niños. Por eso es que se les da un poco más de tiempo, porque para llenar esto, quizás una tarde, una mañana, con toda la observación, se llena de un niño. Y si tienes 5 niños, lo llenas en una semana. Y si tienes 15 niños, tal vez lo llenas en 15 días. Y así, por eso se les pide para el mes de octubre. Más adelante vamos a ver. Bueno, pero entonces van a decir, si nos van a entregar ustedes hasta octubre, pues ya pasa otros días más, digamos, sin saber exactamente quizá cómo se comunican sus niños, pero ustedes si ya visitaron sus comunidades, aunque se hayan ido 2 veces por semana, ya saben quién es el que habla la lengua indígena y el español, quién apenas está aprendiendo. Bueno, como lo otro van a llenar con más tiempo, ¿sí? Porque se necesita más observación, les voy a pedir en este momento que sigue con el diagnóstico lingüístico solamente para rescatar la información, y si sería posible esta semana, rescatar la información, y pongo un ejemplo para que ustedes sepan cómo dominan la lengua indígena sus alumnos. Y el ejemplo dice, puse de 6 alumnos, y eso sí me interesa comentar con ustedes de cada uno. ¿Sí? Nombre. Y arriba vienen unas preguntas que les voy diciendo conforme voy checando. Dice, Bautista Martínez Abel, está en 6º grado. ¿Habla alguna lengua indígena? Dice que sí. ¿Cuál? Náhuatl. ¿Usa la lengua indígena? Dice que sí. ¿Habla en español? Sí. ¿Usa el español? Sí. ¿Entiende la lengua indígena? Sí. ¿Entiende el español? Sí. ¿Aprendió primero a hablar en lengua indígena? Dice sí. ¿Aprendió primero a hablar en español? Dice que no. Perfil lingüístico, este niño dice BI. Quiere decir que es bilingüe, pero su lengua materna es una lengua indígena, en este caso el náhuatl, ¿sí? Segundo, Castillo Hernández Carmen nos dice que no habla la lengua indígena, está en 3er año. ¿Cuál? Pues desde luego, ninguna. ¿Usa la lengua indígena? Nos dice que no. ¿Habla en español? Nos dice que sí. ¿Usa el español? Sí. ¿Entiende la lengua indígena? No. ¿Entiende el español? Sí. ¿Aprendió primero a hablar en lengua indígena? No. ¿Aprendió primero a hablar en español? Sí. Perfil lingüístico, de acuerdo a esas preguntas, de acuerdo a sus respuestas, es un niño quiere decir monolingüe en español, ¿sí? Solamente habla el español. Bashkajay López José, 1er grado, ¿habla alguna lengua indígena? Sí. ¿Cuál? Ñañú. ¿Usa la lengua indígena? Sí. ¿Habla el español? No. ¿Usa el español? No. ¿Entiende la lengua indígena? Sí. ¿Entiende el español? No. ¿Aprendió primero a hablar en lengua indígena? Sí. ¿Aprendió primero a hablar en español? No. Es un niño que dice perfil lingüístico, un niño completamente monolingüe, ¿sí? Y así nos vamos con Manzano Vargas Sergio, 2º grado. ¿Habla alguna lengua indígena? Sí. ¿Cuál? Ñojú. ¿Usa la lengua indígena? Sí. ¿Habla el español? No. ¿Usa el español? No. ¿Entiende la lengua indígena? Sí. ¿Entiende el español? Sí. ¿Aprendió primero a hablar lengua indígena? Sí. ¿Aprendió primero a hablar en español? No. Y su perfil lingüístico, IE. Quiere decir que es un niño de lengua indígena, pero está aprendiendo el español.
Otro Tolentino Galloso Elvira, cuarto grado, no habla ninguna lengua, ninguna, usa la lengua indígena, no, habla el español, sí, usa el español también, sí, entiende la lengua indígena, sí, entiende el español, dice que sí, aprendió primero a hablar en lengua indígena, no, aprendió primero a hablar en español, sí, y su perfil lingüístico dice EI, quiere decir que es un niño que su lengua materna es el español, pero está aprendiendo lengua indígena. Y por último, González Ferrer Arturo, quinto grado, habla lengua indígena, sí. ¿Cuál? Ñañú, usa la lengua indígena, sí. Habla el español, sí. Usa el español, sí. Entiende la lengua indígena, sí. Entiende el español, sí. Aprendió primero a hablar en lengua indígena, no. Y aprendió primero a hablar el español, sí. Y su perfil lingüístico es bilingüe, pero dice BE. Su lengua materna es el español, pero aprendió lengua indígena, que en este caso ñañú. Bueno, ¿para qué nos va a servir esta información? Ya vimos que dice BI bilingüe, EE monolingüe en español, II monolingüe en lengua indígena, IE está, su lengua materna es indígena, está aprendiendo el español, EI su lengua materna es el español y está aprendiendo lengua indígena. Y BE, su lengua indígena es el español, pero ya es bilingüe, ya aprendió la lengua indígena, en este caso ñañú. Bueno, ¿para qué me va a servir? Ustedes como docentes, ahora que vayan a comunidad, si estuvieran en grupo, se hacen en equipos el trabajo. Ahora que vayan a comunidad, si detectan que hay niños monolingües en lengua indígena, pues un ejemplo, si Carmen es, perdón, José es monolingüe en lengua indígena ñañú, pero Abel es bilingüe y es su vecino, ya lo van a identificar, pues le pueden dejar tareas a José y pedirle de favor a Abel que de vez en cuando, manteniendo también la sana distancia, se trabajen en parejas y lo apoya a José para que haga su trabajo, que lo oriente, porque Abel es bilingüe y José es monolingüe en lengua indígena, ¿sí? Y quizá también en el caso de Arturo, que también es bilingüe, puede apoyar a Sergio, que está entendiendo, está comprendiendo apenas el español, que es IE, para que le pidan de favor que apoye a su compañerito Arturo, a Sergio. Y así en cada uno de estos perfil lingüístico nos va a servir para aplicar las diferentes estrategias de trabajo, ¿sí? Y nuevamente dice, con la obtención del perfil lingüístico de cada estudiante, los líderes para la educación comunitaria proponen diversas formas de apoyo involucrando como monitoreo, como monitores, perdón, a los estudiantes bilingües. Ya les expliqué sobre esta parte, ¿sí? Y por último, menciono unas orientaciones, ¿sí? Una vez que haya requisitado el formato, incluyendo el expediente, inclúyalo, perdón, en el expediente del alumno. Esto me refiero al formato de las 2 hojas que vimos en un principio. Consúltalo frecuentemente para la aplicación de las estrategias de trabajo con los alumnos, ¿sí? No se trata nada más, ya saqué el formato, ahora lo voy a guardar, ¿no? Hay que consultar. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque muchas veces puede ser que un líder, aún sabiendo en el formato que habla lengua indígena, siempre se dirige en español, o porque tiene mayor número de niños en lengua indígena y hay unos 12 en español, siempre se dirige en lengua indígena. No, aquí hay que personalizar, digamos, las estrategias, trabajar con los niños de acuerdo a su perfil lingüístico, así es como se tiene que atender. A mediados del mes de octubre, el académico de acompañamiento te solicitará los formatos para captura de información, ¿sí? Esto le va a servir al académico de acompañamiento para conocer en su microrregión cómo se comunican los niños, en qué lengua, para cuando realicen la visita al líder para orientarlo, lleve estrategias también en lengua indígena. Y dice, una vez capturada la información, el académico de acompañamiento devolverá los formatos, ya que este es uso exclusivo del líder
para la educación comunitaria en el aula, ¿sí? Este formato les va a servir para consultar, perdón, de vez en cuando, ¿sí? Si es que de momento se les llega a olvidar. Entonces, lo consultan para que les brinden estrategia de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Y esto sería todo de manera muy general. En esta parte, en este momento, explicamos la importancia de la lengua indígena en el aula en una primera parte, pero lo otro en la segunda parte, cómo detectar, cómo me voy a dar cuenta, cómo se van a dar cuenta ustedes como líderes en la comunidad quiénes son los niños que hablan alguna lengua, que esto se da a través del diagnóstico sociolingüístico. Pues muchísimas gracias y pues te agradecemos de nueva cuenta tu explicación y pues esperen nuevas, ahora sí que nuevas temáticas, que yo creo que sería conveniente de que sigamos desarrollando nuevos temas para los LECs que atienden a los grupos de niños hablantes de la lengua indígena. Pues enhorabuena y muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.